Hola a todos. Bueno, bienvenidos a este curso de Derecho de Autor e Inteligencia Artificial. Yo soy Pablo Wakebright, subdirector del Instituto de Derecho de Autor y de las Comunicaciones del Colegio Público, y junto con los doctores Barrenechea y Lipsi, la doctora es la directora y el doctor Barrenechea es el secretario del instituto. En los últimos tiempos, bueno, estuvimos diciendo que era necesario un curso de derecho que aborde el tema, la relación entre derecho de autor e inteligencia artificial, porque, bueno, todos sabemos cómo se está discutiendo este tema ahora, ¿no? Digamos, cómo corresponde tratar la titularidad de las obras, entre comillas, creadas por inteligencia artificial, si corresponde decir que son obras, quién es el autor, si es que tienen un autor, bueno, todas las discusiones que seguramente muchos de ustedes han seguido en los medios. Y para este curso, bueno, lo que les iba antes de presentar a los expositores, lo que les iba a comentar es que desde hace un tiempo, todos, varios años, usamos inteligencia artificial, por ejemplo, con los programas de correo electrónico, los filtros para spam, para correo electrónico no deseado, con las predicciones, por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales o de Netflix que nos sugieren qué cosas debemos ver o qué cosas no debemos ver. Bueno, con muchas, digamos, muchas cuestiones donde la inteligencia artificial, o por ejemplo programas de ajedrez, ¿no? Donde los jugadores físicos juegan con programas de ajedrez, o sea que eso ya existía hace mucho. La diferencia entre 2021 y 2023 fue que se empezaron a lanzar programas de lo que se llama inteligencia artificial generativa, ¿no? Como, bueno, el más conocido es ChatGPT, que se lanzó en 2022, también Midjourney en 2022, DALL-E, que se había lanzado creo en 2021, Suno, que es para creación de música con inteligencia artificial, y la diferencia entre la anterior inteligencia artificial y esta generativa, que es la que conocemos ahora, es que el programa de alguna manera funciona como un cerebro humano, ¿no? Mediante estas denominadas redes neuronales de inteligencia artificial, imita las funciones cognitivas del cerebro humano. Y entonces, como el programa, entre comillas, crea obras, bueno, empieza a ser un autor humano y se genera la discusión de, bueno, corresponde que estas obras que crean los programas informáticos sean consideradas obras como las que crea el cerebro humano, y al mismo tiempo la otra gran discusión es cómo fueron entrenados, porque si los programas son buenos, como hace poco nos dijeron en una charla, bueno, donde estaba también Natalia Penici, estaba la doctora Penici, que los programas como Suno, los de música, son buenos, es porque tienen una muy buena base, que es base de compositores musicales humanos. Entonces, ¿cómo se retribuye a esos creadores humanos? No solo por lo que ya se está usando, sino de ahora en adelante. Y además, no solo está la cuestión del derecho de autor, sino que desde un punto de vista más general hay un tema geopolítico, ¿no? Porque acá hay una carrera tecnológica de Estados Unidos, cómo se va a posicionar la Unión Europea, cómo se va a posicionar China, porque hace, no sé si se acuerdan, un año y medio más o menos, varios gurúes tecnológicos dijeron, bueno, frenemos la inteligencia artificial porque esto está siendo demasiado rápido, hagamos una tregua de 6 meses para no crear más, pero mucha gente decía, sí, nosotros frenamos, ok, pero China, por ejemplo, va a seguir avanzando, entonces ellos avanzan, nosotros frenamos, ¿cómo quedamos en esto, no? Ya hubo una ley que todos han seguramente escuchado, que no es específica de derecho de autor, pero bueno, que es muy importante, que es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. También creo que Natalia algo va a comentar sobre la Executive Order del presidente Biden, que también habla de inteligencia artificial. Entonces, y además muchos casos, poquitos ya con sentencia, pero muchos casos de inteligencia artificial y derecho de autor en danza. Así que de todo eso, todos esos temas vamos a hablar durante estas 3 clases. Ahora sí, paso a presentar a los expositores. En primer lugar, presento a la doctora Penici, que es abogada egresada de la UBA.
es máster en propiedad intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid, también tiene un posgrado en Industrias Culturales de la Universidad 3 de Febrero, y junto con el doctor Federico Bárgora ha sido coautora de uno de los capítulos del volumen Copyright Throughout the World, editado por Thomson Reuters. Y bueno, y también ya presento al doctor Beltani, porque seguramente van a ir los dos exponiendo juntos. El doctor Beltani es abogado también egresado de la UBA, es doctorando de la Universidad Católica Argentina, es profesor de maestría en propiedad intelectual y ciencias de datos de la Universidad Austral, es experto reconocido de la OMPI en conversación en software y videojuegos. Bueno, autor obviamente de muchos artículos en libros nacionales e internacionales y revistas sobre propiedad intelectual y protección de datos, y socio en ABOA Abogados. Y bueno, los dos currículums obviamente están muy resumidos, ¿no? Son mucho más largos, pero bueno, dije para que tengan una idea. Así que bueno, ahora los dejo con ellos. Así que bueno, Darío, Natalia. Bueno, gracias Pablo por la presentación y por la introducción. Tomé la palabra yo, perdón, porque cuando hablamos con Natalia sobre cómo íbamos a organizar este curso, que es un poco difícil porque son temas muy complejos para hablar en un espacio acotado de tiempo, ¿no? Que son estos 3 encuentros que vamos a tener. Entonces, la idea que tuvimos con Natalia es que en el encuentro de hoy vamos a presentar como 2 partes. Una primera parte donde vamos a hablar específicamente de inteligencia artificial, del concepto de inteligencia artificial, cómo fue evolucionando, qué es y qué no es inteligencia artificial, para distinguir un poquito, porque hoy a veces uno se confunde con software que genera los efectos parecidos a los de la IA, pero que no es IA. Y luego vamos a hablar de conceptos básicos del derecho de autor, es decir, el encuentro de hoy es como para nivelarnos todos, porque el curso se llama Inteligencia Artificial y Derecho de Autor, perdón, me acabo de dar cuenta que todavía no estoy compartiendo. Entonces, el curso se llama Derecho de Autor e Inteligencia Artificial. Hoy vamos a dar como... Ups, no me deja, perdón, estas cosas, como sí, decía Tuzam, puede fallar, no me está dejando compartir la pantalla. Un segundo, a ver si puedo Windows. A ver ahí. Llega. A ver si, yo te digo si la veo. No, pero me sale un error, literalmente un error me sale. Salvo, y antes lo habíamos hecho cuando estábamos en la primera. Sí, era lo que me pasaba a mí cuando... Hola a todos, buenas tardes. Está raro. A ver. Era lo que me pasaba a mí cuando estaba queriendo compartir hace un rato, que me tiraba error. Qué raro, ¿eh? Bueno, salvo que comparta la presentación y la comparta alguien más. Que la comparto vos, Natalia, vos la compartís. Bueno, porque, pásamela. Mandámela a mí si querés y yo también. La mando ahora un segundo, la mando por el chat. Qué cosa, ¿eh? Un segundo. Estas cosas suelen pasar. Sí. Ah. Mandala si querés también en... No, ahí se la mando, Natalia, te la mando por WhatsApp, es más fácil. Sí. ¿Por acá? Sí, yo la comparto. Ahí te lo acabo de enviar, ¿eh? Sí. Ahí está. Perfecto. Fíjate si vos la puedes compartir porque... Bueno, mientras decía, un poco la idea de hoy sería que hablemos de los conceptos básicos de inteligencia artificial, su evolución histórica, qué es inteligencia artificial y qué no lo es, y luego
los conceptos básicos que son los que va a dar en la segunda parte Natalia, sobre derecho de autor, para nivelarnos un poquito, y después vamos a ver cómo se entrelazan estos dos conceptos, y ya en los dos encuentros que vienen vamos a hablar de los problemas específicos que encontramos en la intersección entre la inteligencia artificial y el derecho de autor. Como decía recién Pablo, la inteligencia artificial ya está entre nosotros. La estamos usando a diario. No sé si todos han visto, pero ya cuando uno recibe un mensaje, si utilizan Outlook o algún otro cliente de correo electrónico, vieron que el cliente ya le sugiere la respuesta, el muchas gracias, bueno, eso es porque está analizando de alguna manera el contenido del mensaje con algún grado de inteligencia artificial. Perdón, Bien. ahí está, Darío. Perfecto, pero perfecto. Avanzar algunas presentaciones, slides, no los voy a, eso pasarlo porque no vamos a llegar. Ahí está, acá. Sí. Ahí, en la anterior. En la anterior. El primer problema que tenemos para definir y entender la inteligencia artificial es un problema semántico, que es muy difícil, si ustedes lo piensan, definir a la inteligencia humana, a la inteligencia. Porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Pero para hablar de inteligencia artificial deberíamos primero entender adecuadamente qué es la inteligencia. Y con la inteligencia, el problema semántico que tenemos es que la inteligencia se define por sus efectos. Es decir, si yo les preguntara a todos ustedes qué es la inteligencia, no la inteligencia artificial, ¿cuándo ustedes consideran que alguien es inteligente? Probablemente la respuesta que me den tenga que ver con lo que ustedes ven que ese alguien hace, el efecto de la inteligencia. De repente, cuando exponga a Natalia después de mí, seguramente va a decir cosas que van a decir, uy, mira qué cosa lo que dijo Natalia, qué inteligente, a mí no se me había ocurrido. Ese efecto de lo que ella está diciendo, nosotros, es lo que percibimos como inteligencia. Pero no es difícil, no es fácil de objetivar, ni tampoco fácil de medir. Entonces, esto con la inteligencia artificial nos genera un problema a veces para identificar qué programas o qué sistemas frente a los que interactuamos a diario son inteligencia artificial y cuáles no lo son. Porque la respuesta de unos y otros puede ser la misma. O sea, el efecto puede parecer que el sistema es inteligente y sin embargo puede ser que no tenga inteligencia artificial. ¿Entienden? Es decir, esto que yo les decía, yo puedo tener, el ejemplo típico es el de los chatbots. Los chatbots, que son esos pequeños programitas que aparecen cuando entramos a un sitio web, que nos dicen, ¿te puedo ayudar en algo? Y uno le pone una pregunta o lo que fuera y el chatbot contesta. Generalmente, esos chatbots no tienen inteligencia artificial. Generalmente son sistemas que están programados para que frente a una determinada pregunta, ellos contestan de determinada manera con parámetros muy limitados. Entonces, sin embargo, alguien desprevenido puede entender que el chatbot le contestó adecuadamente y dice, uy, ¿estoy frente a una inteligencia artificial? No, usted está frente a un chatbot. De hecho, les recomiendo a todos que prueben. Hay un sistema, yo se los voy a mostrar ahora en una prueba en pantalla, pero no puedo compartir, con lo cual no lo voy a hacer. Así que les propongo a todos que lo prueben. Hay un sistema que se inventó en 1966 o 67, la Universidad de Massachusetts, que se llama ELIZA. ELIZA con Z. Si googlean ELIZA con Z, van a llegar a, dentro de los resultados que les dé Google, seguramente van a llegar a este sistema, que era un sistema de software de 1966 que emulaba a una psicóloga, ELIZA. Entonces, el sistema te genera una pantalla donde vos le tenés que hablar como un psicólogo. Entonces vos podés decir, me siento mal. Entonces el sistema contesta, ¿y por qué? Te le contesta, porque no pude compartir pantalla. Entonces el sistema contesta diciendo, ¿y siempre te pasa que no puedes compartir pantalla? Entonces hace una serie de preguntas que están predeterminadas, pero que uno puede hablar, digamos, 7 minutos, 8 minutos con el sistema, pensando que está hablando con algo que es inteligente. Y sin embargo no lo es. No tiene nada que ver eso con la inteligencia artificial como la concebimos hoy. Entonces, el primer problema al que nos enfrentamos es tener que distinguir qué es inteligencia artificial y qué no lo es. Acá, si pasamos, Nati, al siguiente slide, yo acá hice como con muchísimas licencias técnicas, en el sentido de que esto está muy, muy simplificado, un poco una evolución de cómo fue la inteligencia artificial hasta llegar a la que conocemos hoy como inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces,
Lo primero que apareció, estamos hablando de 1980, más o menos la década del 80, digamos, fueron los sistemas expertos. ¿Qué eran los sistemas expertos? Eran como el antecedente de lo que hoy son los chatbots. Eran sistemas informáticos que tenían muchísimas variables cargadas por expertos, de modo tal que cuando uno le proponía al sistema algo, le hacía una pregunta, digamos, al sistema, el sistema arrojaba una respuesta basado en la información que tenía cargada por expertos. Un típico ejemplo de manual era un sistema experto vinculado con cuestiones médicas. Entonces, el sistema, los médicos le cargaban parámetros del estilo: a partir de los 37 grados usted tiene fiebre, y entre los 36.8 y los 37 febrícula, por decir algo. Entonces, si uno al sistema le decía, yo tengo 37 grados 5, ¿qué tengo? El sistema contestaba, usted tiene fiebre. ¿Por qué? ¿Era inteligente? No, simplemente que había expertos detrás que constantemente le cargaban distintas variables para que el sistema pudiera contestar bien. Este tipo de sistemas fueron útiles en algún momento para generar algún tipo de predictibilidad de situaciones, pero como todos pueden advertir, muy limitadamente, porque siempre tiene que haber un humano detrás cargando esas variables. El sistema solo no puede hacer nada. Entonces, esos sistemas fueron evolucionando y ya, yo diría más o menos en los 90, empieza a aparecer lo que se conoce como machine learning o aprendizaje automático. ¿Qué es el machine learning? Que es tal vez, acá sí yo creo que es el inicio, el punto de inicio de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. El machine learning podemos decir que es la capacidad de descubrir patrones. Lo que hace la inteligencia artificial hoy, que es la evolución de esto, es descubrir patrones, verificar en una gran cantidad de información que cuando ocurre una determinada cosa, habitualmente viene acompañada de otra. Hay un patrón que se repite. Eso es el machine learning, cuando los algoritmos empiezan a procesar grandes cantidades de información, porque para el machine learning es fundamental que haya mucha información. Si no, no se puede esto. Entonces, ya en los 90 que empezó a aparecer la aparición de Internet, después el Internet de las cosas, etcétera, aparece este concepto de, al procesar una gran cantidad de información, podemos empezar a encontrar patrones. Entonces, podemos empezar a advertir que, no sé, si es un sistema que carga información sobre accidentes de tránsito, el sistema empezará a advertir que, o puede advertir que, inferir que los días de lluvia se verifican más choques que los días en los que no llueve. Entonces, eso es identificar un patrón. Entonces, cada vez que haya un día de lluvia, ya el sistema va a identificar que sea probablemente, digamos, la posibilidad de ocurrencia de un choque será mayor que el día que no llueve. Entonces, ahí comienza la historia, diría yo. Porque estos sistemas de machine learning, que comenzaban a ver patrones y con esos patrones a generar árboles decisorios, es decir, al ver los patrones decían, bueno, si se verifica este patrón, entonces probablemente lo que ocurra sea esto otro. Eso evolucionó en lo que comentaba Pablo al inicio, que son las redes neuronales o el deep learning, que es el mismo concepto, pero trasladado a una arquitectura donde tenemos, vamos a suponer que cada una de estas unidades, que vamos a llamar neuronas, pero es un término que se utilizó, se podría utilizar otro también, pero se utilizó el término neuronas, ¿no? Entonces, a cada una de estas unidades de software que identifica patrones, la vamos a poner a trabajar como una red, ¿sí? Entonces vamos a tener capas de estas unidades que identifican patrones, y a cada capa le vamos a asignar una función muy sencilla, pero muy sencilla. Cada capa en sí misma tiene una función muy sencilla, que la cumple y luego le pasa la información a la capa siguiente. ¿Bien? Así funciona una red neuronal. Entonces, para algo muy complejo, como podría ser un sistema de reconocimiento facial, ¿cómo funcionan las redes neuronales? La capa 1, frente a una imagen, reconoce si en esa imagen hay un ser vivo. Solo eso. Es decir, la capa 1 lo único que tiene que hacer, ¿vieron como el meme que dice you have only one job? Lo único que tiene que hacer es saber si está viendo un auto o un ser vivo. Ni siquiera si es un hombre, ¿eh? O sea, puede ser un pájaro, un ser vivo. Si es un ser vivo, lo pasa a la siguiente capa neuronal. La siguiente capa neuronal, que ya sabe que tiene ante sí un ser vivo, lo que va a hacer es ver si ese ser vivo es un ser humano. Entonces, esa siguiente capa, la número 2, dice, sí, acá tenemos un humano.
Entonces le pasa a la tercera capa, que la tercera capa va a intentar identificar en ese humano ciertos rasgos característicos como pueden ser la etnia, el género, lo que fuera. Entonces, y lo va a pasar a la siguiente. Así cuando lleguemos a la octava o a la novena capa neuronal, ya la red puede saber si es mi cara o si es la cara de Natalia. Porque en ese nivel, digamos, de análisis, cuando ya se eliminaron todas las variables anteriores, es tan fino lo que se hace que se puede llegar a ese nivel de precisión. Vean que todos participamos en el entrenamiento de los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, antes de la pandemia, con lo cual era otra vida la nuestra, pero que habían salido esas famosas apps que nos envejecían. Estábamos todos muy contentos envejeciéndonos con las apps. Estábamos entrenando los algoritmos de reconocimiento facial. Google tuvo algunos problemas históricos con esto, porque en algún momento el algoritmo, no sé si ustedes lo recuerdan bien, pues salen todos los medios, el algoritmo confundía, en algunos casos, a seres humanos con monos. Entonces, ¿por qué? Porque fallaba en alguna capa de estas que les cuento, había un error, todavía no estaba entrenado adecuadamente el algoritmo para poder identificar el patrón según el cual estábamos frente a un humano o a un mono, y los etiquetaba incorrectamente. Entonces, esa es, digamos, la definición básica de cómo funciona una red neuronal. Es un conjunto de neuronas de software que cada una hace una función muy sencilla y que la pasa a la siguiente capa, que hace una función un poquito más compleja, pero siempre es una única función. ¿Cuál es el gran tema que empezó a verse con las redes neuronales? El gran tema es que esto que les cuento lo investigué y lo leí para poder escribir sobre inteligencia artificial, pero no lo leí de abogados, lo leí de autores que son técnicos, digamos, ¿no? Porque yo necesitaba entender cómo funcionaba, no cuál era la implicancia jurídica, sino cómo funcionaba, ¿no? Y todos dicen, todos los autores matemáticos, físicos, etcétera, que han escrito sobre inteligencia artificial, por lo menos que yo leí, no sé todos los que yo leí, todos dicen que por debajo de la sexta o séptima capa neuronal de un sistema de redes neuronales, no podemos saber por qué el sistema toma la decisión que toma. Es decir, por debajo de esa sexta o séptima capa, el sistema para el ser humano se vuelve una caja negra. No sabemos por qué hace lo que hace. Y en ese no sabemos por qué hace lo que hace, esto tiene implicancias, por ejemplo, para el derecho de autor, muy claras, porque es por debajo de esa capa en donde el sistema de red neuronal de inteligencia artificial generativa va a decidir qué palabra va después de la otra en una obra literaria que genere, si es que es una obra literaria, después veremos qué genera, pero a lo que voy es, cuando el output de ChatGPT me contesta algo, ¿en qué nivel de esa red neuronal de ChatGPT decide que va a poner una palabra al lado de la otra y no una tercera palabra? Lo va a decidir en el nivel 7 u 8, donde no puedo saber cómo hizo los vínculos y por lo tanto, al menos desde el punto de vista teórico, luego vamos a ver en este curso si esto es así o no es así, pero desde el punto de vista teórico, yo no debería poder llegar nunca a la obra que fue la referencia que tomó ChatGPT para contestar. ¿Por qué? Porque esa obra está mezclada con otras miles de obras y están todas cruzadas en un nivel en el que no hay trazabilidad del cruce. ¿Se entiende? Pero en este nivel, acá estamos hablando de derecho de autor, nos preocupa, digamos, ver el tema de las obras, pero esto es mucho más preocupante a otros niveles también, porque en ese nivel, el ejemplo de libro de inteligencia artificial es un auto que se maneja con inteligencia artificial, ¿no? Un auto sin conductor, que tiene una falla y sabe que necesariamente tiene que impactar porque se le cortan los frenos. Y tiene a su derecha a tres niños jugando a la pelota, a su izquierda a una perra alimentando a sus dos cachorritos. Y tiene que tomar una decisión. O embiste al niño, a los niños, o embiste a la perra con los cachorros. Esa decisión que va a tomar ese auto autónomo, con el uso de inteligencia artificial, la va a tomar en el séptimo o octavo nivel neuronal. O sea que no vamos a poder saber por qué la tomó, y ahí es donde define si atropella a los niños o atropella a los perros, que es el ejemplo que yo estaba dando. Entonces, esto es relevante, porque en esos niveles se toman decisiones que cuando a la IA la dejamos sola, pueden afectar nuestras vidas. Pero bueno, eso es lo que generó que cuando apareció la IA,
apareció como una disciplina muy importante lo vinculado con la ética en la IA. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué pasa ahí con el algoritmo al que no podemos controlar. Entonces, la evolución de las redes neuronales artificiales, que no es que son nuevas, no es que son de hace un año o dos, la evolución fue lo que conocemos hoy como inteligencia artificial generativa, que es la que nos tiene a todos como de alguna manera, wow, porque nos hicimos usuarios de esto, porque de repente nos empezó a atravesar la vida, dijimos, qué bueno, pero entre la existencia de la red neuronal artificial y el deep learning y la IA generativa pasó un buen tiempo durante el cual todos los algoritmos se fueron entrenando. Porque el otro punto que también quiero dejarles como idea es que la inteligencia artificial requiere de mucha información. Entonces, con toda esa información, la inteligencia artificial podríamos decir que nos supera ampliamente en cuanto a capacidad de resolución del problema que ustedes le quieran plantear. Sin embargo, debo decirles que los investigadores de inteligencia artificial están estudiando el cerebro de los bebés humanos. Porque, fíjense qué curioso esto, a mí me lo dijo un ingeniero en inteligencia artificial y me dejó pensándolo porque nunca lo había evaluado por mi cuenta de esta manera. Esto es un comentario inteligente, el del ingeniero, que yo les voy a contar ahora. Claro, lo que él dijo es, fíjate vos que un niño que a los 3, 4 años se cruza con un gato o con un perro, no necesita ver 200.000 gatos o 200.000 perros para darse cuenta qué es un gato y qué es un perro. Es decir, con ver 2 o 3 veces un gato, ya el niño sale a la calle y se cruza otro gato y dice, eso es un gato. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de, con muy poco contexto, entender y poder encontrar el patrón, la IA no lo tiene. La IA necesita, para distinguir un gato de un perro, necesita ver 300.000 fotos de gatos y 300.000 fotos de perros. Y no estoy diciendo para distinguir la raza, de que eso es una cosa distinta. Estoy diciendo para entender que un animal es un gato y el otro es un perro. Entonces, esto va a favor nuestro, es decir, nosotros no necesitamos tanto contexto ni tanta información, que la IA la necesita. Ahora, el tema es que en el último tiempo hizo un hype, o sea, levantó tremendamente la IA, porque toda esa información está, porque toda esa información la estamos generando diariamente nosotros con todos nuestros dispositivos electrónicos. Es decir, la IA sufre este impulso con el Internet de las cosas y con la hiperconectividad de los últimos años, digamos, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Esto simplemente es un ejemplo viejo a esta altura de cosas que se pueden hacer con IA generativa, que probablemente muchos lo sepan, pero quiero llevar los conceptos que decía recién a un ejemplo práctico, ¿no? Este es un sitio de internet que se llama thispersondoesnotexist.com, se pueden meter y pueden generar fotos, imágenes de personas que no existen. Todo eso que está en pantalla son imágenes creadas en base a millones de imágenes de personas que no existen. O sea, si yo pusiera en mi, como imagen de mi red social al señor que está en el medio, se supone que yo no estoy utilizando, digamos, no estoy violando ningún derecho de imagen de nadie. Ojo, en todo caso podría estar violando la licencia de uso de esa foto en términos de propiedad intelectual, porque este sitio genera esto en base a un algoritmo que, digamos, luego licencia el uso. Pero, digamos, el punto es que nadie puede decir, uy, usted está usando mi foto y esto es un derecho personalísimo. No, porque además, en base a lo que les acabo de comentar sobre cómo funcionan las redes neuronales, se supone que yo nunca podría saber, por ejemplo, el ojo derecho de la persona que está en pantalla, de quién es. O sea, ¿por qué? Porque ese ojo derecho es una mezcla de cosas que ocurrieron por debajo de la sexta capa neuronal y por lo tanto no tengo manera de llegar a decir, yo reconozco que ese ojito es el mío de una foto. No, debería ser imposible. Después vamos a ver con los casos judiciales que tenemos si eso no es imposible, pero en la teoría esto debería ser imposible. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, esta la vamos a pasar rápido porque yo quería compartirles el audio y no pudimos, pero también para que vean esto, cosas que se pueden hacer que son fabulosas con la IA generativa. A la izquierda lo tienen a Messi, que en el audio habla en inglés, un inglés perfecto, con su propia voz y se ven digamos, cómo mueven los labios en inglés, y el de la derecha era Morgan Freeman
que no es Morgan Freeman, es la voz de Morgan Freeman, pero sintetizada, y para que ustedes vean cómo, esto lo puede hacer cualquiera, digamos, no, ya son tecnologías que están a nuestra disposición en cualquier tienda de aplicaciones. Hace 2 semanas, en la ciudad de Buenos Aires, un grupo, una ONG, entiendo, inició un amparo para intentar que no se difundan aplicaciones que permiten sintetizar la voz, por la peligrosidad que generan. Ustedes saben que ustedes bajan una aplicación, con todo esto que yo acabo de decir, ya mi voz la pueden haber sintetizado perfectamente. Entonces la sintetizan y después hacen que mi voz diga lo que ustedes quieren que mi voz diga. Entonces, frente a esto que no está controlado, no está regulado y que tiene un uso claramente muy peligroso para estafas, fraudes, etcétera, etcétera, es que se presentó un amparo y que está tramitando en la justicia de la ciudad. No sé cuál será, digamos, cómo terminará esto, pero digamos, realmente es preocupante cómo todo esto está a nuestro alcance, digamos, no es ciencia ficción. Pasamos al... Dale otro porque ahí se te va a disparar el Morgan Freeman hablando. Ahí se dispara Messi. Ahí está. Bueno, pero entonces, hasta acá, digamos, vimos qué es, cuál es el concepto como técnico de inteligencia artificial. Ahora, ¿tenemos un concepto jurídico de inteligencia artificial? Sí, tenemos un concepto jurídico de inteligencia artificial. Tenemos un concepto jurídico en nuestro país que surge de la disposición 2 del 2023 de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, que fue de junio del año pasado. Es el concepto que tienen en pantalla, según el cual deberíamos decir que inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas, dice la definición, que es capaz de influir en el entorno produciendo un resultado, predicciones, recomendaciones o decisiones para un conjunto determinado de objetivos. Utiliza datos e insumos basados en máquinas y humanos para percibir entornos reales y o virtuales, abstraer estas percepciones en modelos a través del análisis, usar la inferencia del modelo para formular opciones para los resultados, y después dice, los sistemas de IA están diseñados para operar con diferentes niveles de autonomía. Esta es la definición que surge de nuestra disposición 2 del 2023, que coincide bastante con la del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Cuando yo la leí el año pasado, al principio la critiqué, al igual que critiqué la del Reglamento Europeo, porque la definición anterior del Reglamento Europeo no hacía hincapié en las máquinas, hacía hincapié en el software. Y para mí, de hecho, la inteligencia artificial funciona en base a software. Cuando me dicen sistema basado en máquinas, me imagino el hard, me imagino lo que uno toca, y me parecía, que no tenía mucho sentido que esto estuviera en la definición. Sin embargo, estamos en el límite del nuevo salto de la IA, que hace 2 semanas, no sé si lo vieron, pero salió en varios medios, se presentaron los robots con IA. Entonces, ahora entiendo por qué Europa cambió la definición y pasó de soft a hard, porque ahora viene lo que sería la segunda ola, porque hasta ahora nosotros todavía no llegamos a comprender los alcances de la primera ola, que era la ola del soft, la ola de le pongo a ChatGPT que me diga para dónde ir. Esa es la ola 1, que no la terminamos de comprender. Y ahora ya viene la segunda ola, que no es le voy a decir a ChatGPT que me diga una receta, es le voy a decir al robot que me haga la comida, digamos, o sea, que la prepare. Esto que parece una locura, ya existe. O sea, lo que no hay todavía es no hay cantidad todavía, no hay volumen, porque las fábricas todavía están recién esto naciendo, pero ya hay prototipos que no es un prototipo, ya hay montones de robots dando vueltas y siendo testeados con esto, con lo cual, digamos, claramente en este sentido nuestra definición del 2023 es bastante acertada porque está, digamos, en el mismo nivel que las de Europa, mirando no solo al software, sino también a las máquinas, que todavía en Argentina, por supuesto, no están. ¿Pasamos? Esta es la del Parlamento Europeo, ven que es más o menos lo mismo, sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que genera resultados de salida, que influye en entornos físicos o virtuales. Vean que más o menos la definición parece parafraseada una de otra, digamos, ¿no? Bastante similar. Entonces, con esto para ir terminando, porque esta es la primera parte, digamos, de lo de hoy, donde nivelábamos un poquito con inteligencia artificial, y para darle ya la palabra a Natalia para que les hable de derecho de autor, y ya después la clase que viene mezclemos todo.
Simplemente decirles que, desde mi punto de vista, el marco regulatorio de la inteligencia artificial en Argentina, hoy, porque todo esto es muy lindo, muchas cosas parecen cuestiones futuristas, pero mañana podemos tener un caso nosotros, como abogados, o puede llegar un caso a la justicia donde haya que tomar alguna definición. Yo estoy negociando en la profesión contratos vinculados con inteligencia artificial, ya sea para entrenar algoritmos, o sea para reemplazar programadores con prompters, digamos. Esto ya está ocurriendo, digamos. Con lo cual no es muy lejano que a cualquiera le pueda llegar o que un juez deba resolver. Entonces, en ese contexto decimos, ok, ¿y qué aplicamos en Argentina? Porque más allá de la definición que yo les comenté, que está en esa norma, que de alguna manera refiere a inteligencia artificial, no hay ley de inteligencia artificial, como todos saben. Entonces, teniendo en cuenta la definición que vimos, que se puede resumir en que los sistemas de inteligencia artificial son una combinación de software y hardware, hoy más software que hardware, que tratan datos, podemos decir, porque eso es lo que hacen. Tratan información y generan una salida, una resultante, ¿no? Si tenemos en cuenta estas características básicas de la inteligencia artificial hoy, podríamos decir que, por lo menos en Argentina, hay dos marcos regulatorios que se van a aplicar claramente a la inteligencia artificial. El primero es el de la propiedad intelectual, que es sobre el que haremos más hincapié en este curso. ¿Por qué? Primero porque si es software, está dentro de la ley de propiedad intelectual. Ustedes saben que el software en Argentina es considerado una obra y por lo tanto está dentro de las obras protegidas por la ley 11723, que también regula, aunque de un modo bastante escaso para mi gusto, el licenciamiento de ese software. Con lo cual, digo, ya por el hecho de que estemos hablando de algo que tiene un componente sustancial de software, estamos dentro de la ley 11723. Pero además, como lo que genera, que luego veremos si son obras o no son obras, como la resultante de lo que genera es una combinación, que también veremos de qué tipo, de cosas preexistentes, como decía Pablo, que ahí sí, no tenemos duda que son obras, lo preexistente claramente son obras que tienen autores y demás. También tenemos otra, digamos, inquietud para el derecho de autor y para la propiedad intelectual, de, che, ¿qué está pasando acá con el dataset que usa la inteligencia artificial para generar ese output? ¿Qué está ocurriendo con esto? Eso del lado de la propiedad intelectual. Y luego tenemos otro marco regulatorio que es muy interesante, que es aplicable de modo directo, que es el de la protección de los datos personales. Porque la ley en Argentina que regula los datos personales, que es la 25326, es tan amplia en su definición de dato personal que prácticamente toda información termina siendo, es muy poca la información que queda fuera de la definición de la ley. Con lo cual, de alguna manera, hoy podemos decir que la intersección de estos dos sistemas nos da algunas directrices regulatorias a tener en cuenta para trabajar con inteligencia artificial. Por supuesto que no nos resuelven todos los problemas y después tendremos que ir a las normas de fondos generales, Código Civil y Comercial, todo lo que resulta aplicable. Pero por lo menos acá tenemos una primera ayuda y en este curso vamos a focalizar mucho en digamos, la parte izquierda, que es el círculo izquierdo, que es propiedad intelectual. Con eso creo que llegué justo con el tiempo que hemos acordado con Natalia. No sé si alguno tiene alguna pregunta de esta parte, porque luego ahora Natalia va a profundizar sobre el entendimiento que todos estamos nivelados sobre qué es la IA. Natalia va a profundizar en temas de derecho de autor puntualmente, ¿no? Creo que ahí, sí, perdón, gracias Darío, bueno, interesantísimo, obvio. Yo no sé si Agustina laburó ahí, levantó la mano, pero no sé, yo creo que hay que escribir la pregunta, ¿no? Pero bueno, no sé. Ah, era aplauso, ahí me aclaró. Bueno, entonces, pero bueno, aclaro por las dudas, porque creo que están todos los micrófonos desactivados, que las preguntas las tendrían que escribir en el chat, ¿sí? Ahí eso aclaro por si, yo diría que ahora arranquemos con Natalia, y entonces vayan pensando las preguntas para Darío y Natalia y las van escribiendo. Bueno, Natalia, te escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, Pablo, Delia, Alejo. Gracias, Darío. Brillante la exposición. Súper claro todos estos términos que a nosotros que somos abogados nos resultan tan ajenos y por eso la importancia de entenderlos para después entender cómo encajan estas estructuras de la tecnología en la estructura jurídica que tenemos
nosotros. Acá voy a compartir la pantalla nuevamente. Bueno, ahora me marca error a mí. Sí, porque lo habíamos probado, pero... Sí, sí, ¡Ay, sí, qué mala suerte! sí, sí, sí. Pero es como que... Y andaba... Espera A que... ver. No. Perdón, si veo... No sé por qué no me deja compartir. Ahora. ¿Ahora te deja? Porque yo estaba tratando... No. ¿Vos, Pablo, podés compartir mi Estaba pantalla? tratando de... Es Para, lo que nos pasó hace un rato cuando estábamos probando. Me marca error. espera, Eh, espera porque quiero ver... No, no me la deja llevar acá. Espera. Voy a intentar una vez más. Acá. Compartir. Ahí creo que puedo. Ahí pude. Bárbaro. Sí. Sí, Y ahí... perfecto. ¿Ahí podés manejarla? No. No, por ahí Ponemos... me vas a tener que ponerle acá como presentación la parte de abajo y te voy a pedir si podés ir pasando las diapositivas. eh, Acá abajo al lado del porcentaje de zoom. abajo al lado... ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ¿viste dónde está la barra para ampliar o alejar la imagen? Abajo a la derecha. Acá. Ah, sí, pero eso lo Sí, está... Lo tengo para... y ahí lo ampliás. Abajo. Sí, pero no me deja acceder a eso. Para. Espera, que ya lo voy Sí. a... Porque lo pude presentar, pero no me... Espera, Si no lo vamos pasando así o desde PowerPoint. desde PowerPoint. Una pena porque lo estaba haciendo... ¿cómo lo había hecho antes? Intento una vez más. Compartir. Ok. Y ahí me deja, pero no me deja tocarlas. Ver como presentación no te deja. Eh, no. Bueno, si no las vamos pasando así, si podés ir bajando, ¿la ven bien? Sí, sí, ahí se ve, Sí, creo. se ve. Les voy explicando. Sí, sí, perdón, pero no. Hay como una cosita que está acá abajo que no me la deja avanzar. Pero bueno, sí, avancemos así. Bueno, como les decía, yo voy a hablarles de... ahí estoy, ¿Ahí ahí podés? estoy. Sí. Sí, ahí puedo. Bueno, Sí, bien. buenísimo. Sí, ahí estamos. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, sí. Se ve. Bárbaro. Bueno, como les decía, yo les voy a hablar de cómo todos los conceptos que explicó también Darío influyen en las cuestiones de derecho de autor que conocemos. Para poder entender un poco cómo se relacionan unos y otros conceptos, vamos a hacer un repaso para quienes no se dediquen a esta materia de determinados conceptos de derecho de autor a medida que vayamos hablando de este tema. Para empezar, para una charla sobre inteligencia artificial y derecho de autor que di en el mes de agosto, generé esta imagen con el chat de Meta AI, que es el que tenemos todos en WhatsApp. Le di una instrucción, la instrucción es
carrera entre inteligencia artificial ganando y un ser humano sin género con un libro rodeados de signos de pregunta. Esta fue la primera imagen que me largó el chat de Meta, y como verán abajo, dice que es una imagen generada con inteligencia artificial. Las palabras que estoy usando, imagen generada, no son inocentes. Y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué uso imagen y no digo obra? ¿Por qué uso la palabra generada y no creada? Pero pese a eso me animé y le puse un título. Y esto también vamos a ver más adelante por qué la intención de ponerle un título. Y le puse "Nos corren las preguntas", porque realmente es lo que creo que está pasando en este momento. Nos corren las preguntas. Nos corre la tecnología, nos corren las preguntas a medida que va pasando el tiempo. Hace unos días, el 8 de noviembre, salió en varios medios que el robot humanoide AI DA creó, entre comillas, la primera obra de arte, entre comillas, que se vendió por más de $1 millón. Esta obra de arte representa la cara de un matemático inglés que es considerado el padre de la informática moderna, que es Alan Turing, y en la nota también toma otros conceptos bastante usados en lo que es derecho de autor, y dice que la obra de esta robot humanoide se inspira en obras de Pablo Picasso y de Doris Salcedo, que es una artista plástica colombiana. Todas, obviamente que el periodista de Infobae no tiene por qué saber lenguaje técnico de derecho de autor, pero a lo largo de esta presentación vamos a ver si corresponde o no usar estos términos en contenido generado con inteligencia artificial. La respuesta no la tenemos nosotros, podemos tener opiniones al respecto, pero vamos a ir respondiéndolas o haciéndonos más preguntas a medida que pasen las clases. ¿De qué se sirve la inteligencia artificial? De todo lo que dijo Darío. La inteligencia artificial toma algoritmos, software, datos, información, máquinas. La inteligencia artificial se sirve de todas estas cosas para generar el contenido. Dentro de todas esas cosas de las que se sirve para generar el contenido, hay obras protegidas. Así como hay datos personales, hay obras protegidas. A partir del uso de obras protegidas, para el derecho de autor se plantean ciertos desafíos. Para los conceptos clásicos del derecho de autor se presentan ciertos desafíos. ¿Por qué? Nosotros hablamos de derecho de autor porque justamente hay un autor que es una persona física que crea una obra. Esa obra es considerada como tal porque es original, es decir, que expresa lo propio, la singularidad de ese autor. La condición de humanidad es inherente al derecho de autor. Entonces, ¿podemos hablar de una creación protegida por el derecho de autor? Aquellos contenidos generados por inteligencia artificial, eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pasa con los derechos de autor de aquellas obras que son utilizadas para generar contenido a través de inteligencia artificial? Como decíamos, el primer concepto que se ve totalmente coartado por la cuestión de inteligencia artificial es el de autoría. Para los autoralistas, el derecho de autor, el autor es la persona física que crea la obra. Después, el titular de derecho puede ser cualquier otra persona física o jurídica sobre la que recaigan los mismos, ya sea el titular originario de una obra originaria o de una obra derivada, o cualquier otra persona física o jurídica. Uno puede ceder los derechos, por ejemplo, a cualquier otra persona física o jurídica. Micaela Mantegna, en el libro de Artificial sobre inteligencia artificial y derecho de autor, habla de diferentes enfoques
sobre la autoría vinculados a inteligencia artificial. Y ella plantea dos posibilidades. De la inteligencia artificial como una herramienta, es decir, cuando la inteligencia artificial asiste en la creación. Entonces ella dice, en este caso podemos hablar o bien de una autoría objetiva, en donde el autor es aquella persona que opera el programa. Habla también de la posibilidad de una autoría por transformatividad, en donde se considera autor a quien visualiza y dirige el resultado final creativo. Habla también de la posibilidad de considerar una autoría por derivación, que es que se considera autor a quien suministra los datos para generar ese contenido. Y habla también de una autoría conjunta, que es la posibilidad de considerar autor al creador de la herramienta. Perdón, autoría por origen, que es la posibilidad de considerar autor al creador de la herramienta. Y autoría conjunta es la posibilidad de conseguir una fórmula de autoría que combine todas estas posibilidades. Y después habla de otro enfoque, que es aquel enfoque en donde se considera la autonomía de la inteligencia artificial. Es decir, aquellos sistemas en donde la autoría no está vinculada esencialmente a la condición de humanidad y donde sería posible, por ejemplo, considerar autor a una máquina o a un software. También habla de sistemas híbridos y habla también de la posibilidad en donde los contenidos caigan en dominio público. Todos estos son diferentes posibilidades que habla Micaela Mantegna en su libro de consideración de la autoría con los sistemas de inteligencia artificial. Otro de los problemas que se plantean para el derecho de autor es el tema de la originalidad. Como les dije al principio, la obra debe expresar lo representativo, la individualidad, la personalidad de su autor. Si no hay originalidad en la creación, no hay obra. Hay originalidad porque hay un ser humano que la está creando. Entonces, ¿podemos hablar de obra en creaciones realizadas con inteligencia artificial? ¿Qué pasa con los sistemas de inteligencia artificial que tienen poca o nula intervención humana? Como decíamos al principio, otro de los problemas es el uso de las obras protegidas. ¿Cómo se usan las obras protegidas en los sistemas de inteligencia artificial? Como dijo Darío, a partir de determinadas capas neuronales ya es imposible determinar qué está usando la inteligencia artificial. ¿Cuál es la solución a eso? ¿Cuál es la solución que plantean los sistemas jurídicos más modernos vinculados a este tema respecto del uso de obras que están protegidos por el derecho de autor? ¿Hay transformación de esas obras? ¿Hay una reproducción de esas obras usadas por el sistema de inteligencia artificial? Si estamos usando obras protegidas con los sistemas de inteligencia artificial, ¿quién dio la autorización para usarlas? ¿Es posible un sistema de intervención de gestión colectiva de derechos como tenemos hoy para cualquier otro uso de obras protegidas? Si yo quiero utilizar una obra musical en una película, voy y a SADAI y hago el trámite correspondiente de sincronización de obra musical en obra audiovisual. ¿Qué pasa con esta cantidad de uso de obras protegidas en sistemas de inteligencia artificial? Nadie pide permiso. Y otro de los temas también es el uso del término de inspiración en inteligencia artificial. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de usar alguno de estos sistemas, pero, por ejemplo, en Dalí o hay otros también de diseño, si uno pone que quiere una imagen inspirada, por ejemplo, en dibujitos como Looney Tunes, la imagen va a salir con dibujos muy similares a los de Looney Tunes y probablemente también salga bajo una leyenda. Me ha pasado en algunos donde salió una leyenda que decía inspirado en ilustraciones de Looney Tunes, por ejemplo, similares a Looney Tunes.
Esto, y como verán en la nota de Infobae que les mostré al principio, también decía que la obra de arte que se vendió por más de $1 millón estaba inspirada en el estilo de Pablo Picasso y de Doris Salcedo. ¿Existe la inspiración para una máquina, para un robot humanoide? ¿Existe la inspiración para un software? ¿Es aplicable este término de inspiración o hay un verdadero uso de obras protegidas? Otra de las cuestiones también importantes en el tema del derecho a autor es cómo calculamos los plazos de protección, porque nosotros conocemos los plazos generales que nos establece la ley. Para el autor son 70 años tras la muerte, para el artista, intérprete, ejecutante, productor de fonograma, 70 años tras la primera publicación. Nosotros sabemos que luego la obra cae en dominio público, cualquiera la puede usar sin pedir permiso. ¿Cómo calcularíamos los plazos de protección en contenidos generados por inteligencia artificial si llegara a corresponder a algún tipo de protección? Hoy eso es un problema también para el derecho de autor. Primero porque no tenemos la respuesta a si es o no contenido protegido. Si fuera contenido protegido, ¿a partir de cuándo empezamos a contar los plazos de protección? ¿Cómo determinamos quiénes son los titulares de derechos? Son todos interrogantes sin respuesta todavía. Sin embargo, hicimos una prueba. ¿A quién ponemos como autor y a quién como titular de derechos? Yo hice una prueba hace unos días y dije, voy a registrar esta imagen que generé por el chat de Meta, a ver qué me dice la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces, usé la fórmula poniéndome como autor titular del 50% y a Meta como titular en un 50%. Todavía no tuve una respuesta de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Como tenemos unos días para volver a vernos, seguramente en el plazo de las próximas semanas tenga una resolución al respecto y les iré contando a ver si acepta o no esta declaración jurada que hice en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero realmente corresponde a mí considerarme autora titular del 50% de esta imagen. ¿Corresponde que sea Meta la titular del 50% de esta imagen? No sé. Yo realmente no hice nada. Lo único que hice fue escribir el prompt. Eventualmente tendré algún tipo de derechos sobre lo que inscribí, sobre la instrucción que di, que tampoco es tan original. Pero bueno, estas son todas respuestas, preguntas que nos generan la inteligencia artificial. Ante todas estas cuestiones, ante todos estos interrogantes, muchas organizaciones se juntaron, hicieron una declaración para el uso responsable de la inteligencia artificial. Todas organizaciones vinculadas obviamente a los derechos de autor y a los derechos conexos, y dicen dentro de estos principios que la tecnología siempre empoderó la expresión humana y que la inteligencia artificial no debería ser la excepción. Que las obras creadas por el ser humano tienen que seguir jugando un papel importante en nuestras vidas, que el uso de las obras, las interpretaciones, porque acá también hay cuestiones de derechos conexos vinculadas, como por ejemplo las interpretaciones de los artistas, también son usadas por sistemas de inteligencia artificial y es posible crear un tema, por ejemplo, interpretando una canción con la voz de Duki o de Nicki Nicole. Entonces, el uso de obras, interpretaciones, fonogramas requiere autorización y cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual. El tema es cómo tramitamos esa autorización, cómo sabemos qué obras fueron usadas, cómo sabemos cuál fue la obra protegida que fue usada.
si nos vamos a encontrar con una caja negra a partir de determinada red neuronal. ¿Es posible tramitar este tipo de autorizaciones? ¿Cómo es posible cumplir con las leyes de derecho a autor? Hablan también, se niegan a que los gobiernos creen nuevas excepciones o limitaciones a los derechos de autor o derechos conexos que permitan a los creadores de inteligencia artificial usar contenido protegido sin permiso ni compensación. Los derechos de autor y los derechos conexos deben proteger el valor único de la creatividad humana e intelectual. La confianza y la transparencia son esenciales para el éxito de la inteligencia artificial y la protección de los creadores, y los intereses de los creadores deben estar representados en la formulación de las políticas por parte de los gobiernos. A medida que vaya pasando el curso, vamos a ir hablando justamente de cuáles son los problemas que genera la inteligencia artificial para este sistema de derecho de autor que les estoy contando. ¿Cuáles son los problemas vinculados a la autoría, a la titularidad? ¿Cuáles son los problemas vinculados a la originalidad, a los registros? Y también, más adelante, una vez que hablemos de todos los problemas que generan casos prácticos vinculados a este tema, cuáles son los casos más resonantes, vamos a hablar de cuáles son las soluciones que están dando las regulaciones en Estados Unidos, en la Unión Europea, en algunos países de Latinoamérica, y cuál es el estado de los proyectos de ley que hoy hablan de inteligencia artificial en Argentina. Como dijo Darío, hoy solamente tenemos la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Protección de Datos Personales. Con esos dos cuerpos normativos nos podemos manejar para tratar de interpretar y solucionar los problemas vinculados a inteligencia artificial. Los proyectos de ley hablaremos más adelante. Continuará. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. También, bueno, los dos, la verdad, interesantísimos. No sé si hay alguna pregunta, si en el chat alguien quiere... a ver si hay una pregunta de Esteban Frontera. Te pregunta, si indicaste como titular de derecho de autor a Meta en un 50%, ¿eso no habilitaría a una multititularidad de ese 50% a todos los titulares de derecho de autor de las obras que Meta tomó para elaborar el resultado? Bueno, anda, veamos a ver quién responde. Pero bueno. Es que ese es el problema, cómo determinar cuáles son todos los autores que Meta usó. Claro, para qué es lo que justamente yo le preguntaba a Darío hace unos meses en un encuentro que tuvimos en la UBA, y le preguntaba a él, que entiende tanto de tecnología en este sentido, y le preguntaba, ¿pero no es posible determinar en algún momento y de alguna manera cuáles son las obras protegidas? Y Darío me comentaba lo que les comentó a ustedes en la primera parte de la presentación, que a partir de determinada red neuronal es imposible determinar nada, cuál es el contenido usado, es una caja negra. Sí, entonces, por eso no sé qué va a decir la Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque tampoco Meta dice que es titular del contenido generado, pero yo doy por sentado que Meta tiene titularidad del contenido generado a través de su chat, porque después Meta usa ese contenido para seguir generando otros contenidos. Si no fuera titular, no podría hacerlo. Claro, sí, bueno, ahí te dice Esteban, sí, lo sé, es complicadísimo. Sí, hay que ver también como la dirección no siempre, en general no examina, no sé si dirán algo o no en este caso. En el caso de Diary of the Dawn, bueno, que Natalia lo comentó en su momento, seguramente lo comentaremos acá también, sí. Pero en un momento creo que a ella le habían dicho, porque ella había dicho, no, pero yo hice un montón de prompts, un montón de esfuerzo para lograr esas imágenes, pero la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos le dijo, pero más allá del esfuerzo, le dijeron, vos lo que no podés hacer es predecir lo que la máquina va a crear, ¿no? Que es un poco, bueno, lo que te pasó a vos no podías predecir lo que la máquina va a crear. Entonces, como vos no podés predecir lo que la máquina va a crear, no te podés considerar autora
entre comillas, de esa obra, ¿no? Pero bueno, son todos estamos medio en la misma con los interrogantes. Acá Mariana Andrea Rocha dice, pensamiento, creo que una cosa es pedirle a la IA algo que me guste y lo genere, y otra es instruirle lo que quiero y cómo lo quiero. Es mi idea plasmada por la máquina, es una herramienta como un mero lápiz y hoja que uso para dibujar. Nada, un pensamiento. Entonces es mi obra y soy la autora. Claro, es como que, bueno, lo que un poco decíamos acá, ¿no? Lo que ahora si quieren Darío y Natalia contestan, pero un poco es lo que decía esta chica, Chris Castanova, se llamaba la creadora de esta obra Side of the Dawn, dice, bueno, yo en definitiva le dije a la inteligencia artificial lo que quería, pero la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos lo que le dijo es, sí, ok, vos le dijiste, pero la posta, la creación real, no la podés predecir, no podés predecir exacto, porque un autor, un artista pictórico, diseña, dibuja y plasma exacto lo que va a salir, ¿no? Y tal vez en una inteligencia artificial no es lo mismo. No sé si Darío o Natalia quieren decir algo de este comentario que hizo Mariana Rocha. Sí, lo de Saria, vamos, es una alerta spoiler porque vamos a hablar de algunos casos así resonantes en las próximas clases. Estoy así. Hay un pantallazo, pero sí, es que justamente ese es el gran interrogante. ¿Hay autoría en la instrucción que uno le da? Primero sí, hay autoría en la instrucción propiamente dicha, y después hay coautoría o cotitularidad en la creación. Realmente yo no considero haber creado nada, porque lo único que hice fue poner 4 líneas y me sacó una imagen en fracción de segundos, que a mí ni siquiera en esa fracción de segundos se me representó esa imagen en la cabeza. No es que no, en fracción de segundos no la hice en la computadora o en un papel. No, ni siquiera se me representó en la cabeza en fracción de segundos. Entonces, no me considero creadora de nada. El registro en derecho de autor lo hice como un juego, como una mera prueba para el curso. Sí, está bueno. No sé, bueno, no sé si Darío, si quiere decir algo más, no sé, Darío nos está... Bueno, acá Horacio dice las ideas no tienen protección, exactamente. Sí. Claro, las ideas no se protegen, pero la instrucción dada al chat ya no es una idea. Claro, es una idea materializada en un texto que puede ser considerado obra literaria, si consideramos que ese texto tiene originalidad suficiente para ser considerado obra. Sí, la instrucción es un buen punto, ¿viste? Si digo, es una idea, no es una idea. También está el tema de, no todos los prompts o instrucciones son iguales, ¿no? Digo, una cosa es decirle al chat GPT, bueno, escribirme una biografía sobre San Martín, que bueno, eso es, nada, creo que todos lo podemos hacer. Y otra cosa es un prompt que yo lo puedo hacer porque conozco del tema, ¿no? Cuando empiezo a dar prompts más complejos. De hecho, ahora se habla de los prompt engineers, ¿no? Como una nueva profesión, de la gente que se dedica a dar instrucciones complejas. Entonces ahí, yo qué sé, hay que ver si todas las instrucciones están en la misma, en el mismo rango, ¿no? Sí, bueno, justamente dentro de cuando hablemos en las próximas clases de los problemas que genera esta interacción entre la inteligencia artificial y el derecho de autor, propiamente dicho, como lo conocemos nosotros, vamos a hablar de los problemas que se generan en los outputs, que son los resultados, las cuestiones vinculadas a derecho de autor y los prompts, también al contenido que usa la inteligencia artificial. Entonces tenemos, por un lado, el contenido del que se sirve, por el otro lado tenemos la instrucción que se le da a la inteligencia artificial y por último tenemos el contenido generado. Entonces, en esas 3 instancias hay problemas que se generan entre la inteligencia artificial y el régimen de derecho a autor. De esos problemas
vamos a hablar en la próxima clase. Vamos a ilustrárselos con los casos más resonantes, como les dije al principio, y bueno, no sé, Darío, si querés decir algo más sobre estas preguntas. No lo escuchamos, me parece, ¿no? Perdón, estaba muteado. Sí. No, decía, lo que surgió acá es la discusión que hoy se está dando, ¿no? Todavía no se está discutiendo mucho sobre la inteligencia, perdón, la propiedad intelectual del prompt, pero es lo que viene ahora. Es decir, ya se discutió mucho sobre el output, ya muchísimo, tenemos ya casos, hay resueltos, etcétera. El dataset se está discutiendo mucho, es lo que viene en segundo término, ya hubo eventos universitarios donde solamente discutíamos sobre la legalidad del dataset, nada más, digamos. Pero sobre el prompt todavía es como que el tercer punto, ¿no? Y esto que decían es así. Incluso para los prompt profesionales, más allá de que sea una idea o lo que fuera que digamos que es el prompt, lo concreto es, cuando yo contrato a alguien para que prompteando me genere soluciones para mí, le estoy dando propiedad intelectual mía, que se la tengo que dar para que promptee. Porque si no, no puede promptear. Un prompt complejo es un prompt que tiene capaz que una página y media, en la cual tiene un montón de información crítica mía. Y respecto de eso, hoy no hay mucho ni escrito ni nada, estamos como haciéndolo al andar. Así que esa es una discusión que es sumamente actual. Así que nada, eso. Ya apareció la palabra promptear, ya está aceptada por la RAE, porque creo que es cuestión de ¿no? Que si es que ya no está aceptada. Si no, claro, si no está, lo va a estar. Lo único que les quiero decir, una cosa interesante que me pasó en el último tiempo, es que saben que es curioso, pero los que somos más grandes y venimos de la época en la que uno se comunicaba con las computadoras a través de comandos, porque ahora es todo muy divertido con Windows y con todas las interfaces gráficas muy, muy divertidas, pero cuando yo aprendí a comunicarme con la computadora, lo tenía que hacer con comandos, no había interfaz gráfica, no existía Windows puntualmente, ¿no? Entonces, eso era un prompt, de hecho. O sea, cuando los comandos que le daba al DOS eran un comando sobre un prompt. Entonces, yo lo que en la práctica estoy advirtiendo es que a los que venimos de esa época, hay un punto en el que nos resulta más sencillo promptear, ¿eh? Estamos más acostumbrados a dar una instrucción y esperar la devolución que los que arrancaron con Windows. Y esto generó, por ejemplo, que Microsoft, cuando se implementa Copilot en las distintas organizaciones, te da como lineamientos, como ayudas para promptear, porque la gente, digamos, los nativos digitales nuevos, no están acostumbrados a tener que darle indicación por escrito. Claro. Y la precisión en el prompt es muy importante. Entonces también lo que pasó en el último tiempo, todo esto que pasó con el WhatsApp, verdad que uno escribe mal, vieron que uno escribe rápido, digamos, digamos, las palabras las corta mal, porque, bueno, todo eso afecta el prompteo. O sea, para promptear hay que saber escribir bien y hay que saber dar instrucciones correctamente. En ese sentido, los más grandes tenemos una ventaja porque teníamos que hacerlo antes con la computadora más vieja. Sí, seguro. Eso es curioso. No sé, bueno, si alguno más tiene alguna pregunta, y bueno, si no, creo que estamos más o menos en tiempo, pero bueno, ya obviamente quedan muchas. Bueno, yo no voy a hablar más porque no quiero seguir arruinando primicias del curso, pero bueno, hay muchos más temas, así que sí, esto como que recién empieza, ¿no? Y no nos va a alcanzar. Así que, bueno, creo que entonces a la misma hora y en el mismo lugar la semana que viene, ¿no? Totalmente. Sí. Los esperamos la semana que viene para hablar de problemas. Sí, perfecto. Así que vengan preparados para escuchar problemas. Gracias. Gracias, ¿eh? A todos. Nos vemos el martes. Chau, chau. Chau.